Les presento a nuestra invitada de hoy. Ella en redes aparece como Doc Pane. A mí me empezó a aparecer un día cualquiera. Me llama mucho la atención el tono de su voz, su explicación toda amorosita y después ya me intrigó mucho el rigor con el que maneja sus redes. Ella se llama Vanessa Benjumea y la voy a dejar por aquí para que se presente y nos cuente quién es la doctora y quién es el ser humano con el que vamos a conversar. Tan linda, Anabel, te doy las gracias por este espacio tan bello. Lo segundo es que soy mamá de Antonio y Martina, tienen 3 y 5 años, y soy médica, neuróloga, epileptóloga, apasionada por las neurociencias desde que tenía 16 años. Las neurociencias marcaron mi vida y me permiten entender muchas cosas en la cotidianidad. Así que llevo la docencia en las venas y eso decía yo, ¿cómo hago para llegar a más personas? Porque en consulta siempre estamos como en el uno a uno o uno a familia y las redes sociales me permiten eso, llegar a muchas más personas, por supuesto, a través del trabajo con la comunidad. Me encanta y pues como no podemos asumir que todo el mundo tiene algún tipo de formación científica, nos vas a contar qué hace una epileptóloga. Sí, eso suena muy raro, ¿cierto? Es que la mayoría de los nombres en medicina son un idioma diferente. Entonces, epileptología es una subespecialidad que pretende ayudar a los pacientes con epilepsia y sus familias. Es una enfermedad crónica que impacta significativamente la calidad de vida de los pacientes. Entonces, a través de este fellow o subespecialidad, ayudamos lo que más podamos desde el punto de vista farmacológico y quirúrgico a los pacientes y por supuesto con todas las arandelas más, porque yo siempre le digo a los pacientes y ojalá nos estén escuchando pacientes con epilepsia, a mí me interesa que estén sin crisis, pero me interesa que ese ser humano que está en el fondo esté bien, me interesa que el ánimo esté bien, el sueño, el comportamiento, su socialización, en fin, entonces miramos todas esas otras arandelas. Bueno, entonces, ¿por qué esas dos subespecializaciones? Bueno, tu especialización y la subespecialización, ¿de dónde nace? Porque generalmente es algo personal, es una inquietud de nosotros, algo que nos tocó ver, sentir dentro de nuestra historia personal o familiar, que nos despierta ese deseo de ayudarle a otras personas. Mm. En tu historia, ¿cómo nació eso? Probablemente no por una condición cercana a nivel personal o familiar. Eso fue en segundo semestre de medicina con un profesor que lo quiero mucho y que todavía está presente en mi vida, que es un gran colega, el doctor Dagoberto Cabrera, por si le quieren dar un ojito también. Dago es neurólogo de adultos y después hizo neuropediatría. Entonces, él fue el primero que me dio clases de neurociencias y de manera muy académica, rigurosa, con amor, se metió por allá en mi cerebrito a decir, quizás por este lado es cierto. Entonces, como cuando nos dicen que la letra con sangre entra, pues bien, él era todo lo contrario para mí en ese momento. Es la persona que me supo enseñar las neurociencias de la manera más amorosa posible y me enamoró, ¿cierto? Así empezó. Y ya cuando uno se va dando cuenta de lo que son los pacientes, la cronicidad de sus condiciones, cuánto sufren, cuánto se les puede ayudar, pues uno se enamora cada vez más, ¿cierto? Entonces probablemente es un enamoramiento que viene y creciendo. Cada vez más me gustan más las neurociencias y por supuesto todos los pacientes que voy impactando. Bueno, entonces te encuentras con pacientes con dolencias crónicas, enfermedades difíciles, porque nadie visita a un neurólogo, pues a ver qué se le ha perdido por ahí. Mm, Quien llega allá donde ti es porque, pues, de entrada tiene o un diagnóstico o la posibilidad de un diagnóstico que le va a cambiar el resto de su vida. Eso va a ser un tema, que es en todo caso una minoría, porque vamos a asumir que el resto de los seres humanos, la mayoría, sufren de otras cosas, no necesariamente de temas, pues, neurológicos. Para esa otra mayoría que tienen otro tipo de dolencias y visitan otro tipo de especialistas, te enfocas mucho en las redes sociales y eso es un poco lo que yo he visto y es a través de hábitos sencillos que lo que hacen no es evitar que te enfermes porque finalmente en algún momento algo nos pasará, sino tener una buena calidad de vida. Eso es lo que yo he leído, de lo que compartes, cómo hacer que la vida sea más rica, sea más sana, sea no sé, que sea más llevadera, que sea, esté llena de propósito, etcétera. Entonces, ujú, dividamos pues eso en dos. Primero, ¿qué pasa con un paciente neurológico? Yo sé que hay una cantidad de cosas, desde sencillas hasta súper complejas. ¿Qué tanta buena vida puede llevar? ¿Qué tan rico puede vivir? Sí, porque también nos van a estar oyendo personas
que quizá ellos o su familia tengan esto, porque tampoco es pues tan extraño tenerlo, ¿cierto? Ujú, Y por el otro lado, ¿qué pasa con los seres humanos que o están demasiado jóvenes y todavía no tienen enfermedades complejas o sencillamente están formando sus hábitos y probablemente hayan hecho buenos hábitos y puedan gozar de una salud por muchos más tiempo? Pero ujú. enfoquémonos primero en los que tú atiendes. Dale, si has visto que te dije lo de la docencia y mi pasión, ¿cierto? Mira que la mayoría de las personas pensamos en el cerebro cuando ya estamos enfermos, Ujú. por diferentes condiciones, enfermos del cerebro y de la mente, ¿cierto? Entonces Sí. nos da un infarto, un dolor de cabeza, una epilepsia, una demencia, por ejemplo, un Alzheimer, y decimos es momento de llegar al neurólogo. Y una de Ujú. las cosas que me encantaría que cambiáramos en la percepción es que no te ir al neurólogo cuando mi cerebro está muy bien, pero yo quiero que esté mejor, que nota cuando apenas mi mente está flaqueando para no caer en ese hueco que representa, por ejemplo, una depresión bien profunda. Entonces, ¿cómo hago para salir, cierto? Y llenarme de un montón de escaleras antes de caer a ese precipicio. Entonces, gradualmente he venido cambiando mi práctica clínica, no solamente enfocándome en el proceso de enfermedad, cuando ya está instaurado algo, sino cuando estoy bien, pero quiero estar mejor, tanto el cerebro como la mente. O sea que mira que eso es el viraje que tiene que dar la medicina. La medicina siempre se ha enfocado en enfermedad, ¿cierto? ¿Qué hago para tratar y para rehabilitar una condición? Ahora lo que estamos intentando es hacer prevención y promoción, específicamente en mi caso, de todo lo que está acá en la cabecita. Entonces, debo partir por el hecho que la mente y el cerebro siempre es posible potenciarlo. ¿A través de Ujú. qué? De la neuroplasticidad positiva. La neuroplasticidad positiva es intrínseca al ser humano, así como la negativa lo es. ¿Sí viste que hice una diferencia? Totalmente. Eso significa que el cerebro cambia por el alcohol, por las drogas, por dormir mal, sí, claro, pero también puede potenciarse entonces generando nuevas neuronas o nuevas conexiones neuronales a través de hábitos positivos que se implementan gradualmente, pequeños peldaños y que hacen la diferencia sobre el cerebro de las personas y sobre la mente. O sea que encontrar alivio del cerebro y de la mente siempre es posible, ¿cierto? Yo diría que contaditas los pacientes acá en la mano que yo digo, Dios mío, ¿qué más hago? Y ellos saben que en consulta yo les digo, yo no sé qué más vamos a hacer, pero algo vamos a encontrar. Siempre dar un pasito adelante es factible, ¿sí? Yo sabes que a los pacientes les digo que cuando el barco va bien, todos vamos encima del barco, pero cuando el barco va mal, todos empezamos a saltar. Y que yo estoy dispuesta a quedarme encima del barco con ellos. Ya depende de ellos si se quieren quedar conmigo. Me encanta esto porque digamos que a todo nivel, cuando estamos mirando al ser humano como ese ser completo que somos todos, es muy difícil que le prestemos atención a los signos tenues porque vivimos pues en la rueda del hámster, vivimos a mil y yo no me voy a dañar un viaje porque tenga el cerebro nublado o porque llevo varios días sin dormir, más fácil me tomo la pastillita o porque ve, hace 6 meses no tengo energía para hacer deporte tan raro y tengo 35 40 años, debería seguir teniendo la energía si no ha pasado nada extraño y elegimos seguir en automático y solamente consultamos cuando ya es muy grave o cambiamos cuando ya es algo que el cuerpo dice, de aquí no me levanto. Ujú, ¿Qué son o cuáles son signos de ese estoy bien, pero podría estar mejor, que quizá pasan por debajo de la línea de la conciencia diaria y la cotidianidad ocupada de un ser humano común y corriente y sano, entre comillas? Que podría decir, ay, yo, o sea, sí, como dices tú, estoy bien, pero quiero estar mejor. Sé que mi ujú, cerebro da para más, sé que chiquita tenía una chispa que yo ya no tengo, sé que ujú, tenía un entusiasmo por la vida que ya no tengo, sé que me encantaba hacer ejercicio y me emocionaba hacerme un plato rico y ya solamente quiero una arepa lo más fácil posible porque no la hora de acostarme temprano y ver pantallas y no sé si es porque, no sé si es primero el huevo o la gallina, pero no sé si tantos malos hábitos me han llevado a esto o de planta hay algo y por eso me instauré y me acomodé en los hábitos no tan sanos para mí. ¿Cuáles son esos signitos que nos deberían alarmar, así sean pequeños y sean llevaderos, que nos están haciendo vivir una vida mediocre y que no le hemos sacado el brillo suficiente a esa vida que nos regalaron? qué belleza como hablas. Ah. Entonces, esto de la vida en modo de supervivencia es una realidad y probablemente si todos miráramos hacia adentro nos daríamos cuenta que nos impacta a la mayoría.
En esa vida de supervivencia normalizamos lo no normalizable. Ya te voy a dar ejemplos. O sea que una de las cosas que me encantaría que hicieran las personas que nos están escuchando en este momento es dar un alto en el camino, cerrar los ojitos y mirar hacia adentro y sentir la mente, sentir el cuerpo y permitirse colocarle un nombre, no necesariamente médico, a lo que estamos experimentando. Mientras que tú hablabas, hice un listado y el listado es enorme, ¿cierto? Si yo estoy con rumiación del pensamiento, que significa sobrepensando una y otra vez, aún cosas que no tienen sentido, es el momento de consultar, porque no hay nada más discapacitante que el sobrepensar todo el tiempo, aún despierto y dormido, y que eso me levanta en medio de la noche. Si estoy procrastinando un montón, consultar, procrastinar significa dejar para después lo que en teoría necesito hacer ahora. Si estoy, como me llegan mis pacientes, tengo calambres, manos, pies en la cara, no es normal estar encalambrado, ¿cierto? Si tengo dolor, y eso sí que se los digo, no hay por qué acostumbrarnos a sentir dolor. El dolor es una expresión de que algo está ocurriendo, sea a nivel orgánico, o sea, el cuerpo, ¿cierto? O si es mi mente la que está generando o amplificando ese dolor, que nota encontrarle el porqué y mirar si hay necesidad de tratamiento. Si estoy desmotivado o si tengo anedonia, anedonia es, a mí antes me encantaba hacer crochet y ahora no me provoca. Eso que tú estabas mencionando. O hacía ejercicio y ya para qué me voy a parar de la cama. Si tengo desesperanza. Cielo, si yo te preguntara en este instante cómo te proyectas en los siguientes 6 meses, puede que me des un montón de cosas que quieres cumplir, lograr. Pero si yo le pregunto eso a otra persona, me va a decir, vale, no sé, nada, ¿cierto? Entonces, si yo no veo un futuro próximo presente en mi vida como con un montón de anhelos, también es momento de consultar. Si tengo insomnio, el insomnio no es normal. El tener la dificultad para dormirme, que de vueltas 1 hora en la cama antes de conciliar o más, si me levanto múltiples veces en la noche, si estoy roncando, si tengo apneas, que es esa falta de respiración en la noche que muchas veces nos levantan, si estoy haciendo procrastinación del sueño y me quedo pegadita en mis pantallas antes de acostarme, qué nota poderte ayudar. Y otras tantas, claro, sino que estas las estoy colocando como más enfocadas en mente y cerebro, pero en cerebro sí que hay debilidad de una parte del cuerpo, si estoy cojeando, si arrastro una pierna, en fin, todo lo que visualmente es más visible, típicamente la gente consulta más rápido, pero para todo eso de la mente que sí que me interesa, pues muchas veces lo normalizamos o lo dejamos por debajito porque eso puede esperar. Porque no incapacita lo suficiente, ¿cierto? A veces No esperamos a incapacita que lo algo suficiente. nos tumbe. Sí, la mayoría de las veces podemos seguir adelante como zombies, aun cuando la mente está absolutamente inquieta y pesada. Por eso es que a las personas que tienen alteración de su salud mental, por fuera se ven bien. Y por eso es que podemos llegar a herirlos a través de la palabra, ¿cierto? Decir, pero es que vos te ves bien, pues párate, normal, no te está pasando nada, ¿cierto? Ese ver la superficie y no entender lo que hay en la profundidad es complejo. Hay algo que cambió mi manera de hacer la medicina y se lo explico a mis pacientes y a los que les hago mentoría, es como el círculo de oro y en la mitad siempre está el por qué esa persona piensa y actúa de esa manera cambia en la forma en la que abordamos a la gente, no solamente en medicina. ¿Por qué será que me respondió de esa manera? ¿Por qué será que está haciendo esto, cierto? Ese por qué puede ayudar a que sientas alivio en relación con la actitud del otro. Puede ayudar a que te entiendas a ti mismo, por qué esta persona me desencadenó esto, ¿cierto? Ese por qué alivia, ¿cierto? Hace poco me estaba leyendo el libro nuevo de antiestrés del doctor Carlos Jaramillo y él menciona que este manual de enfermedades mentales crece todos los días y es una causa de preocupación para médicos que han elegido hacer la medicina distinta, como él, como tú y como muchos otros que conozco y admiro profundamente. Creo que todas esas causas o muchas de las que mencionas, uno no va y consulta porque sale muerto el pánico de que le receten 10 pastillas o dos o una, cuando uno sabe que probablemente no es cuestión de, sí, de que yo esté deprimida, sino que estoy pasando por un lapso difícil o pueden ser incluso causas orgánicas, no necesariamente emocionales, pero que tú no quieres quedar empastillado.
porque muchas personas también hace poco oí un podcast que me gustó mucho y el invitado explicaba que es que él vio a su padre toda la vida acostado, aquejado por las depresiones y no solo el asunto ya era la depresión, sino lo que le causaban los medicamentos, esa me importa cero la vida, o sea, si vive o muere, o sea, ese aplanamiento de los sentimientos que él decía, yo prefiero vivir con mis emociones por ondas que sean, pero permanecer humano, ¿cierto? Incluso el doctor Carlos en el libro me gusta mucho porque él tiene mucha credibilidad, o sea, esto es de algo de lo que habla mucha gente y es un temor, pero, pero cuando este hombre dice que en este manual de psiquiatría hay una enfermedad mental hoy catalogada que se llama ira al volante y que los diagnósticos son como tener ira al volante por 6 semanas seguidas más de una vez y perder el control, yo decía, todos somos según manuales que yo no creo en los manuales porque cada ser humano tan único no debería estar formateado además por cosas que no salen en un examen de sangre, que tu médico puede decir sí y otros 10 podrían decir no, pero caíste en el que dijo que sí. Y ya con ese sello y diagnóstico de enfermo mental, que es fuera de que es muy complicado socialmente, culturalmente hablando, para la gente saltarse, salirse de ese guión de como yo soy depresivo, como todos en la familia tenemos. Y pues aquí sí tenemos otro médico con aún más pues reconocimiento y credibilidad por los años que lleva, pues este hombre Gabor Mate tiene ya 80 años, que dice que no hay un solo gen que pueda, al que pueda adjudicársele la depresión, que es mucho más probable que la aprendas, que la rumies, como dices tú, que la contemples. Es que hay gente, como dice Nati Pardo, otra amiga mía que es médica experta en estrés, y es que hay gente que incuba y casi que cuida su tristeza y su depresión como si fuera un bebé recién nacido hasta que eso se le convierte en su propia vida, ¿cierto? Entonces, creo que el tema de consultar, por lo menos a mí, me cuesta porque los Ujú, etiquetajes les huyo constantemente y porque no quiero ser una, no sé, una ansiosa, porque todos hemos tenido periodos de ansiedad antes de casarnos, antes de tener hijos, al salir de la universidad, en la época de exámenes, y eso no nos hace ansiosos, nos hace seres humanos, ¿cierto? Entonces, muchas veces la pregunta que yo hago es, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es ese lugar en el que ya no es que soy humano y estoy ansiosa, sino que esto me está afectando más allá o está sobrecargando mi capacidad de gestionarlo en mi casa, con las herramientas que tengo, con los libros que he leído, con los podcasts que escucho, con el yoga que hago? Y digo, uy, aquí necesito una ayudita extra. Porque pegándotelo a esta pregunta, creo que es muy preocupante que la mayoría de la gente también piensa que nuestra salud se gestiona en un consultorio donde alguien que nunca nos ha visto nos hace una historia clínica por media hora, si tenemos suerte, porque pueden ser 10 minutos, y salimos de ahí con una sentencia de vida. Mientras que tú, que te conoces, que hablas contigo, que duermes contigo hace 30, 40 o 100 años, los años que tengas, tienes en tu día a día, desde la cuchara que te llevas a la boca hasta la hora en la que apagas el celular para hacer que eso cambie. Sin embargo, creemos pues Superman y la Mujer Maravilla de hacerlo yo todo solita, que es como un poco como yo he gestionado todo, tampoco creo que sea de admirar. Hay una parte ujú. que tú asumes y hay una parte que delegas. Y yo creo que el cuándo es la pregunta más inquietante de todas. Sí, que no sea muy tarde, pero que tampoco sea muy facilista y te creas que puedes eximirte de tu parte de la responsabilidad. Dijiste incontables cosas y voy a empezar a desplegarme. Uno es que cuando hablamos de bienestar o salud mental, efectivamente las pastillas en términos de los psicofármacos no lo son todo. Te voy a poner un ejemplo claro. Los psicofármacos no alivian los traumas. Es el Ujú. proceso a través de la psicoterapia, por ejemplo, que te puede ayudar a impactar ese pasado que te pesa en el presente. Lo siguiente es que no solamente son medidas farmacológicas, porque claro, yo creo en el poder de los fármacos en muchos pacientes y me han ayudado incontables veces y no los satanizo y he visto el cambio porque otras cosas no dan, pero hemos abierto camino gradual hacia los nutracéticos. Un ejemplo claro es el magnesio, que yo, mis pacientes saben que amo el magnesio en todas sus presentaciones y según pues el caso les coloco cierto tipo de magnesio. Los simbióticos, que es esa unión de probióticos y prebióticos con los que estamos cambiando las bacterias intestinales, específicamente a eso le decimos la psicobiota, y por ende mejorando la comunicación con el cerebro, la salud del cerebro. Y hay otras tantas, ¿cierto? El yoga, la meditación, el pilates,
ejercicio, la respiración lenta, la aromaterapia, que todo lo que hacen es modular ese sistema límbico, ese centro de las emociones, fortalecer acá el prefrontal, que es con el que gesto los riesgos, regulo mi salud emocional y otras básicas, por ejemplo, el sueño. Si yo mejoro mi sueño y si logro un sueño profundo, lo que estoy haciendo realmente es fomentando la neuroplasticidad de mi cerebro. Estoy cuidando mi función cognitiva, estoy barriendo la basura metabólica que produzco en el día cuando estamos haciendo esta conversación, estoy potenciando mi sistema límbico, estoy cuidando mi amígdala, que es esa la que me torna irascible, ¿cierto? Entonces, si yo mejoro el sueño, pues puedo mejorar, por ejemplo, el ánimo. Ahora, estoy absolutamente de acuerdo con que las etiquetas pesan y pesan mucho, sino que la medicina convencional nos ha enseñado a etiquetar. A veces metemos en un costal para saber cómo tratar, ¿cierto? Básicamente es eso, pero estoy absolutamente de acuerdo contigo y de hecho yo a mis pacientes a muchos les digo, sobre todo cuando hablamos de la mente, qué pereza etiquetar, ¿cierto? Tenemos estas condiciones y vamos a ver cómo las tratamos porque te entiendo perfectamente. Hay algo maravilloso y es probablemente una de las cosas que tenemos que aprender en la vida es a dejar el papel de víctimas, mordernos la lengua y empezar a trabajar sobre eso. La victimización es una de las metas de salir de la victimización para mejorar mi bienestar mental. No me quedo en mi pasado, sino que abrazo mi presente e intento potenciarlo de alguna manera. En relación con las enfermedades, sí, muchas tienen un trasfondo genético, muchos poligénicos, o sea, varios genes implicados, pero claramente ya sabemos que el ambiente influye significativamente sobre la presentación de una condición. O sea, que es esa gran dupla, gen, ambiente, que hace que yo presente alguna condición. Puede que yo no tenga un antecedente familiar de enfermedad mental, por ejemplo, o de infarto cerebral o esas otras condiciones que hemos hablado. Pero a veces lo que sí puedo tener es un ambiente adverso que está generando la presentación de un síntoma en mi vida. Tengo un burnout porque mi trabajo está absurdo o porque estoy con una sensación que quiere una renovación profunda en mi vida, ¿cierto? Y eso hace que tenga el ánimo por el suelo. Estoy con una preocupación en particular y eso me genera insomnio, ¿cierto? Es el ambiente que está impactando, así yo no tenga genes que me estén generando la condición. Ahora, al final mencionaste cuál es el límite y yo pensé de una, claro, si está comprometida la funcionalidad, cuando yo ya no doy más, es el momento de consultar. Pero te voy a decir algo, Ana, a veces las personas no entienden el límite, a veces no entienden qué significa impacto en la funcionalidad y están claramente impactados para mí, pero en teoría para ellos no, pues porque siguen yendo a trabajar, comiendo, durmiendo, ¿cierto? Entonces, hablarte del límite me parece complejo, pero si claramente te está impactando en la funcionalidad, por favor, levanta la manito, ¿sí? A veces prefiero que sean facilistas, sino que me consulten cuando ya están en Mm, ese hueco, ¿cierto? O sea que una de las cosas que me encantaría y que sé que lo han escuchado incontables veces, pero que siempre es posible decirlo una vez más, es que hay que consultar, hay que levantar la mano. Buscar ayuda siempre es posible y necesario, ¿cierto? Siempre hay alguien que me puede escuchar y a nivel de cerebro y mente, pues hay muchas especialidades. Está mi psicoterapeuta, está el neurólogo, está el psiquiatra, está el neuropsiquiatra y ojo, todas esas otras disciplinas que van surgiendo. Nosotros ya sabemos, yo trabajé un tiempo con la alcaldía, con la comunidad y eso me cambió también mucho la forma de hacer la medicina y nosotros ya sabemos que las personas le cuentan sus cositas a la manicurista y al barbero. O sea que una de las cosas que tenemos que hacer es impactar en primeros auxilios psicológicos con las personas que más escuchan a la gente, ¿cierto? O total. sea, siempre es posible levantar la mano y no necesariamente tiene que ser con un personal de la salud, sino con ese amigo, familiar, conocido, manicurista o barbero que también me puede escuchar. Tienes razón y a veces es también uno de los signos de alarma que dice Nati Pardo, la médica que ya mencioné, que es amiga mía, dice cuando te estás ya retrayendo y estás evitando contar, también es un signo de alarma número uno, como no, porque si ya pierdes el contacto con los demás, estás cortándote de una realidad a la que quizás estás queriendo empezar a no pertenecer, ¿cierto? Mm, Y ese tiene que ser una alarma que se prenda y que también nuestros allegados nos quieran y conozcan tanto. Que sepan cuándo los estamos evadiendo, no les estamos contestando, hemos cambiado mucho, no nos queremos sentar en la mesa, no hilamos en las conversaciones, nos escapamos o nos excusamos de las reuniones familiares, dice uno, ¿qué te pasa? Aquí mm, estoy para ti, o sea, no nos dé miedo y lo que dices tú es mejor por exceso. Ay, muy cansona mm. yo volverte a llamar, Pero pero acá estoy estoy. preocupada, exacto. Ujú.
Si Mm, quieres que no te hable, yo me voy para tu casa y te miro, pero quiero estar contigo. O sea, que sepas que no estás solo. Hay algo que te debo decir y es en primeros auxilios psicológicos de la mente, ¿qué importa en ese momento, cierto? Porque puede preguntar la persona y yo qué hago, ¿cierto? Y una de las cosas maravillosas que impacta los primeros auxilios es estar y escuchar. Esa es la contención primaria, ahí no hay fármacos, ahí no hay nada más, es acá estoy contigo, si es una persona conocida, sujetar la mano, abrazar, todo eso hace un montón de cambios en el cerebro que se liberan como esos transmisores de la calma, de la tranquilidad, de la felicidad, del apego, ¿cierto? Ujú, ujú. Por favor, primeros auxilios psicológicos o de la mente, una maravilla, estar y escuchar. Y lo otro que mencionabas es ese evitar contar. Y yo debo decir algo, y es que efectivamente eso es un signo de alarma enorme, pero muchas personas tienen ese signo de alarma. Tú no te imaginas cuántas personas prefieren morderse la lengua antes de mostrar que están mal de alguna manera, y específicamente en la mente, mi cielo. Nosotros normalizamos tener que ir al médico cuando estamos hipertensos, nos dio un infarto, tenemos, no sé, una gangrena, cualquier cosa, claro, pero cuando es de la mente yo no me voy a mostrar débil. O sea que Mm. muchas personas prefieren evitar contar. Si acá hay alguien que nos esté escuchando y que tenga ese evitar contar bien presente en su vida, por favor, no evitemos contar. Hablemos, hablar siempre hace la diferencia porque es la forma en la que el otro te entiende y te ayuda. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué más hábitos del día a día cuidan nuestro cerebro? Ujú. Entonces podemos decir, ahorita empezamos a hablar cosas muy interesantes, el ejercicio, voy a empezar a hacer, ¿qué hace el ejercicio? Y claro, nosotros hablamos de fortalecimiento muscular y eso me parece maravilloso, pero específicamente en la mente el ejercicio hace cosas muy chéveres. Por ejemplo, neurogénesis del hipocampo. ¿Eso en cristiano qué es? El hipocampo es esa estructura que está acá detrás de tu sien y que se encarga del almacenamiento de nueva información, grabármelo de la cotidianidad y es lo que primero se afecta en la demencia tipo Alzheimer, o sea que sí que nos interesa. Entonces, si me preguntas, Vane, ¿yo cómo hago para prevenir el Alzheimer? Pues yo no te voy a mencionar pastillas, te voy a mencionar primero el ejercicio como una forma de fortalecer el hipocampo. Otra cosa que hace el ejercicio es fortalecer el prefrontal. Grábense el prefrontal como el extintor interno de las emociones que están desreguladas. O sea que yo estoy fortaleciendo mi extintor principal. El ejercicio, maravilloso. Ahorita les hablé de yoga y pilates. Eso es un terreno enorme, pero se me van a imaginar que aparte de mejorar la coordinación, mejorar los centros sensoriales, a nivel motor, el cerebro propiamente, pues estoy regulando mejor mis emociones a través de pilates y yoga y nosotros tenemos estudios que lo respaldan. Hablamos de la aromaterapia, algo tan sencillo. La aromaterapia es la forma de hacer neurohacking en tiempo real. Resulta que los aromas se meten por acá y llegan directo al sistema límbico en milisegundos. ¿Eso qué es el sistema límbico? Llegan a la amígdala, esa que hablamos de cuando estoy irascible, que tengo rabia, se pegan del hipocampo y crean recuerdos un poco más amenos, ¿cierto? Y por supuesto el resto del sistema límbico. Entonces, aromaterapia, una nota. Ahorita hablamos de otros, por ejemplo, los nutracéuticos y mencionamos el magnesio. Entonces, a veces nosotros lo que hacemos es suplementar para mejorar esas vías metabólicas internas y una de esas es el magnesio. Entonces, el magnesio tiene estudios que ha mostrado como efectividad del sueño aumentada, ayuda al control del dolor, mejoría, por ejemplo, el estreñimiento si lo tengo, eh, y algunos pueden atravesar eso, específicamente el treonato de magnesio, la barrera hematoencefálica, que es la barrera que protege mi cerebrito del resto del cuerpo, ¿cierto? Entonces, entender que suplementos ordenados de manera correcta para ciertos pacientes pudieran hacer la diferencia más allá de los fármacos convencionales. Ahora, Ujú. la meditación. Y sí o sí tengo que hablar de la meditación porque yo sé que a todos nos hablan de la meditación y llegar a hacerlo de manera diaria, eso es complejo, Ana. Yo lo entiendo, mis pacientes siempre es, ya estás meditando y siempre me dicen, no, Ana, no he podido, esto, lo otro. Pues 13 minutos al día hacen la diferencia. 13. Los estudios ya muestran 4 a 8 semanas haciendo meditación diaria, 13 minutos al día con una meditación guiada, por ejemplo, cambio las estructuras de mi cerebro, por ejemplo, las de regulación emocional. Entonces, meditar, una nota, ¿sí? Lo otro es el journaling, la escritura terapéutica. Uno, ¿cuántas veces no tenemos incontables nudos en nuestra cabeza que a través de los grafemas, de las letras, esos nudos se van, ¿cierto?
Entonces, permitirle a la mente expresarlo todo a través de las palabras, por ejemplo, en psicoterapia o con un amigo, o a través de las letras, con la escritura terapéutica, hace la diferencia. O sea que intento aliviar este caos a través del papel. Eh, ¿Qué otros sí o sí? Sí, hay muchos. Eh, También pueden ser no, o sea, que no. sí, que no, hay una lista enorme, no mentiras, pero ese no, me encantaría que vamos a colocar en el sí el sueño, para no decirlo en el sentido negativo, intentar priorizar el sueño como una fuente de hacer terapia para la mente y eso significa que nota que durmiéramos. Yo sé que hablar de horas es complejo según la edad, según la persona, ¿cierto? Pero vamos a decir 6 a 8 horas diarias, intentando no procrastinar el patrón de sueño y si tengo alguna alteración, por favor, consultando. Dentro del que no, ahí sí vamos a hablar. Vamos a hablar de el licor y les voy a explicar por qué. Yo les digo en la consulta que yo no pretendo santos, ¿cierto? Pero sí que Ujú. entiendan cuando yo ingiero algo, qué es lo que le estoy haciendo a mi cerebro. Ay, no, pero ¿qué es eso? ¿Cómo se llama? Tu gatita. Milo, por Dios. Linda. Entonces el licor cambia la microestructura y macroestructura del cerebro, o sea, cambia en lo más mínimo las neuronas y a nivel macro cambia la conectividad del cerebro. Entonces, en decirles cuánto es saludable o cuánto no es saludable es muy complejo para mí. Lo que sí es claro es que el uso de licor cambia el funcionamiento del cerebro. Y los psicoactivos, otros psicoactivos, porque el licor es un psicoactivo. Me refiero al uso, por ejemplo, de marihuana, que es tan normalizado en este momento. Nosotros ya tenemos estudios que nos muestran que impacta la salud del hipocampo. Entonces, si es hipocampo, es el centro con el que almacenamos nueva información. Y si yo pretendo que a nivel cognitivo esté bien, pues la marihuana no es una buena opción. ¿De acuerdo? Ahora, la falta de socialización también nosotros las tenemos dentro del listadito, ¿sí? Y ahí mismo me van a decir, Mane, pero es que yo me siento muy bien sola. Y yo sé que sí, ¿cierto? Pero de vez en cuando socializar, ¿qué nota? Salir y conversar con una amiga, mientras que, claro, vives en una finquita, maravilloso. Socializar con la familia de alguna manera, si es que es un ambiente protector para mí, siempre intentar hablar de alguna manera con alguien, socializar, hace la diferencia sobre el cerebro. Entonces, si me dices que no, quedarme encerrado todo el tiempo en casa, ese es un no para mí, ¿de acuerdo? A no ser que el ambiente sea absolutamente adverso. Ujú. Siento que eso puede pasar porque, bueno, hemos visto de todo. Ahora, que no más la alimentación, hablemos de eso. Yo sí puedo impactar a mi cerebro a través de la alimentación y les digo que es que no tenemos que ser nutricionistas para saberlo. Uno mira un plato y se da cuenta que hay cosas que están chéveres y otras que no. Entonces, entender que la dieta proinflamatoria, esa llena de grasas saturadas, pues impacta en la salud del cerebro y que las grasitas saludables, el aguacate, las semillas, lo que sea, pues impacta positivamente en el cerebro. El ayuno intermitente también, ese es un que sí, ¿cierto? Hay un amigo que está en este momento terminando endocrinología en Stanford que se llama Jairo Noreña, por si le quieren ir a ver el Instagram y habla mucho del ayuno intermitente y tiene un libro sobre el poder del ayuno intermitente. Ese no he entendido cómo voy a saltar comida, sino, por ejemplo, voy a desayunar, almorzar y cenar, evitando comer en la noche, es decir, cuando está de día es el momento de comer, pero cuando está de noche mi páncreas ya está cansado y ya no necesita nada más. Básicamente es evitar la cronodisrupción. Cronodisrupción significa yo debo seguir el ciclo circadiano normal. En el día estoy activo comiendo, en la noche estoy descansando y sin comer. Entonces, evitar la cronodisrupción es otro de los que sí hacer, ¿cierto? Eh, yo siento que ya hay otras cositas chéveres, rayitos de sol, tan normalizado que es estar en estas luces que no son reales. Y nosotros ya tenemos estudios, si tomamos rayitos de sol antes de las 10 de la mañana y después de las 3 de la tarde, si está el día soleado 10 a 15 minutos, pero si el día está oscuro y lloviendo 20 a 30 minutos, empiezan a liberar un montón de sustancias en el cerebro que regulan mi ánimo, que me generan estar despierto y que me permiten dormir mejor. Entonces, no perder lo básico y lo básico es, por ejemplo, eso, alimentarme bien y rayitos de sol en la mañana y socializar. ¿Cuál es la causa por la que más consultan las personas que no van por una enfermedad tan clara como ya dijimos, pues la epilepsia o la demencia o el Alzheimer,
que a ti te empieza a mostrar, sí, es una pequeña muestra de nuestros hábitos como cultura y sociedad donde nos están llevando. ¿Qué es lo que Ujú. más te encuentras en consulta? ¿Qué te llama la atención de eso? Y si esa es una pequeña muestra, entonces supongamos que este episodio puede llegar a una muestra un poquitín más grande y decir, si algunos de ustedes han pasado por esto, qué rico poderles hablar proactivamente, preventivamente de esto. Ujú. Debo decirte que la rumiación del pensamiento es quizás uno de mis top. Veo mucha rumiación del pensamiento y por eso en mis redes les hablo mucho alrededor de eso. Veo mucha procrastinación, ¿cierto? El postergar hace parte de la cotidianidad de muchas personas y yo sé que no lo quieren hacer, pero el cerebro les dice que sí lo hagan, ¿cierto? Entonces, claramente se afecta la funcionalidad y es el momento en donde levantan la mano. El síndrome del impostor, que hasta el momento no lo he mencionado, ya te voy a hablar de eso. El insomnio, lo veo mucho, mucho. La mayoría de las personas no estamos durmiendo bien, estamos priorizando otras cosas. Y el consumo, me refiero a consumo de alcohol y otros psicoactivos y decir, yo no quiero estar ahí, ¿cierto? Esto del Ajá, síndrome del impostor, de hecho, estos temas, por eso es que los abordo en unos libros digitales que tengo. Yo tengo 5 ebooks alrededor de gran parte de estos menciónalos, temas. qué Entonces, uno se rico. llama La receta para la felicidad, Ajá, donde les hablo 20 técnicas desde las neurociencias para estar mejor, para lograr el bienestar de la mente y del cerebro. El otro se llama Mente Calma, que es un reto de 30 días para aplicar escritura terapéutica a partir de ciertas preguntas. El otro se llama Templo del Alma, donde les enseño qué hace la escritura terapéutica sobre el cerebro desde la ciencia y les doy 100 preguntas guías, porque yo sé que cuando uno le colocan un papel sobre la mesa y un lapicero y dice, hable o haga catarsis a su mente, no, yo puedo escribir, la mayoría de las personas van a sentir como aversión a hacerlo. Entonces, a partir de las preguntas guía les ayudo. El otro se ujú. llama el síndrome del impostor. Eh, el síndrome del impostor fue escrito por allá en los 70 en mujeres altamente exitosas, donde sienten que no merecen lo que han logrado, sienten que no se han esforzado, sienten que en algún momento alguien les va a destapar esa gran máscara que tienen enfrente y me encantaría, si hay alguien aquí que lo está sintiendo, hombre o mujer, es el momento de consultar, porque el síndrome del impostor nos lleva a burnout, nos lleva a ansiedad, nos lleva a depresión, nos lleva a trabajar más en teoría para demostrarle al otro, ¿cierto? Y para eso hay cosas que se pueden hacer. Y el último, me falta mencionar el de procrastinador, cómo ser un antiprocrastinador profesional, donde les brindo 50 técnicas para mejorar la procrastinación. Hay algo muy importante, es que si alguno ha leído mis libros o en algún momento los va a adquirir, yo siempre les digo, si esto no es suficiente, es el momento de consultar. O sea que ese es otro límite. Si yo ya apliqué Buenísimo. todo esto y nada me sirve, consultar, porque puede que haya una condición neurológica o de la mente subyacente que me impida mejorar de alguna manera. Porque la razón que uno se da siempre para todo esto que has mencionado es, "Ay, es que yo soy muy perezoso. Ahí estoy yo pintada, que es tan mediocre yo. Ah, no es que Mm. llegué de vacaciones y no me he podido acondicionar, pero ya estamos en septiembre y sigo sin poderme sentar a hacer, no sé, una presentación que tengo pendiente hace rato y estoy esperando a que sea ya casi que la noche antes y a que se me suba la ansiedad hasta el cuello para Mm. arrancar. Siempre nos damos como razones más blandas que algo subyacente, algo más fuerte y decimos, pues si yo lo creé, yo soy la única que lo puedo solucionar, entonces yo ni para Ujú. qué voy a consultar, para que me digan, deja de ser perezosa. Claro, es que qué maravilla quitarnos el traje de super mujer o super hombre y empezar a levantar la mano, ¿cierto? Y cielo, generalmente el abrirse a la vulnerabilidad es un superpoder, Totalmente. ¿cierto? Entonces a nosotros nos enseñaron lo contrario y cuando nos veían débiles era el momento en donde estábamos fallando en nuestra estructuración, ¿cierto? Pero eso no hay nada más irreal. Por favor, que esto sea una apertura a la vulnerabilidad y que sentir mal pues es absolutamente factible. Voy a decir que casi el 100% de nosotros lo hemos sentido. Digo siempre casi porque yo sé que alguien va a levantar la mano y decir yo nunca me he sentido mal y me parece grandioso, ¿cierto? Sí. Pero podría decir que casi 100% de las personas nos hemos sentido con algún altibajo emocional en algún momento de la vida. Ahora, entender que si bien nosotros pensamos de entrada que la pereza es como el factor o elemento número uno, La por ejemplo, madre a de todos los procrastinar, vicios. la madre de todos los vicios, pues bien, resulta que yo puedo procrastinar por otras causas. Puedo procrastinar porque soy absolutamente perfeccionista.
y nunca es suficiente. Puedo procrastinar porque tengo un trastorno del ánimo o una condición anímica que me impide dar esos siguientes pasos en pro de lo que quiero porque no veo futuro. Puedo procrastinar porque tengo un déficit cognitivo, por ejemplo, un déficit de atención y hiperactividad que me impiden estar sentadita en la silla o haciendo durante la siguiente hora esto que tengo que hacer. Entonces, entender que la raíz no es única, así como dijimos que eran muchos genes, que era poligénica, pues bien, pues vamos a hablar que las condiciones tienen múltiples raíces y por lo tanto etiquetar o meter en un lugar a todas las personas es complejo, ¿cierto? Ujú. Me gustaría que desde tu experiencia profesional nos hablaras de los psicodélicos y el poder que tienen para transformar la mente, como dice Michael Pollan, y también pues son como el fuego que puede quemar, puede hacer arder muchas cosas y también puede crear y transformar muchas otras. En tu experiencia, sea personal o médica o ambas, ¿qué sí, ¿qué ves como potencial curativo y qué te preocupa de ellos? Mencionando pues que aquí estamos hablando de hongos, psilocibina, yagé y bueno, otros que se utilizan en consultorio y también a nivel irresponsable y creativo en las calles. Ujú. O sea que acá voy a empezar por lo último que dijiste. Esto no se trata de emplearlo con fines recreativos, sino terapéuticos. Y terapeutos, sí, terapéutico significa para encontrar alivio en mi mente, para que ya no sea una mente tan pesada, una mente lenta por mis propios pensamientos. Ahora, miedo no, absoluto respeto sí. Desde Ujú, hace 2 años vengo trabajando cerquita con la medicina psicodélica para mis pacientes. He visto resultados bellos. Mm, Creo profundamente en el carácter ancestral de la medicina psicodélica. Creo profundamente en el poder de la Pachamama para buscar, encontrar alivio. Eh, Sé que los psicodélicos se deben hacer no solamente con fines terapéuticos, sino acompañados por una persona que sepa de medicina psicodélica. Si me dices, Vane, ¿en qué has encontrado alivio? Pues te puedo hablar desde la parte de mis pacientes y por supuesto de lo que vienen mostrando los estudios para depresiones farmacoresistentes, para personas con trastornos de ansiedad, para trastorno obsesivo compulsivo, para consumo problemático de licor y otras drogas, también hace la diferencia. El abanico de opciones terapéuticas con los psicodélicos viene creciendo de manera impresionante y cada vez en los siguientes años vamos a ver muchos más estudios que nos muestran cómo emplearlos. Por ejemplo, en psilocibina específicamente. En mi caso, digamos que trabajo más de cerca con la psilocibina y con la ketamina, ¿cierto? Que es uno sintético. Entonces, más formas de saber la dosis adecuada, cómo sería la administración, cuáles son los protocolos, ¿cierto? Hay muchas ujú, preguntas que todavía se están respondiendo, pero sin duda se está trabajando desde la investigación para entenderlo. Hay algo que ujú. debo decir y les hablé de ese carácter ancestral. Esto no es un renacer psicodélico, sino que los psicodélicos siempre han estado presentes en nuestra vida, llevan milenios ahí. Ahora simplemente que la ciencia está intentando entender cuáles son los efectos sobre nuestro cerebro. Si tú me dices, Vane, los psicodélicos tienen evidencia para mejorar la neuroplasticidad, te voy a decir sí, tienen abren una ventana enorme de neuroplasticidad, ¿cierto? Sobre todo esa siguiente semana al empleo de los psicodélicos, por ejemplo, en macrodosis de silo. Entonces, en momentos en donde el cerebro está cambiando, donde está generando nuevas conexiones y ojalá sea generar conexiones para bien. ¿Y por qué digo para bien? Cuando hacemos una macro de psilocibina, estamos accediendo a un estado expandido de conciencia. Hay diferentes formas de hacer esos estados expandidos de conciencia y uno es a través de la psilocibina. Qué maravilla que yo traiga del inconsciente mis nudos, pero que esos nudos alguien me los ayude a procesar. O sea que hay personas que pueden traer los nudos y estar peor. Claro, tiene mucho sentido si no trabajaste sobre eso que trajiste y que estaba guardado por ahí en los recesos más intrincados de tu mente. Y también sabiendo que estamos en un estado expansivo, expandido de la conciencia, el cuidado de esos días posteriores que no todo el mundo lo menciona, que no es Mm. momento ni de irte a una reunión de 500 personas, ni de irte para un concierto, por espectacular que sea el artista.
que no es un momento para combinarlo con vinito, así sea dos vinitos, que no es momento para tener discusiones difíciles, porque entonces también, o sea, así como salen cosas, pueden entrar cosas a este, yo le digo al Mm, sótano de la mente, de donde es mm, difícil volverlas a sacar. Entonces, mm, ser súper cuidadosos en ese post, porque siempre se le piensa más en ese día, que el ayuno, que la alimentación, que tal cosa, pero hay gente que sale de eso y nunca consulta o no lo comparte más que como algo anecdótico. mm, Entonces me persiguió un unicornio y entonces fue charrísimo, me morí de la risa y todos terminamos bailando, fue divino y yo vi a la Virgen María, chao, ni lo escriben, ni lo, o sea, más allá de lo anecdótico, no pasa nada más. Creo que no necesariamente sería algo malo ni traumático, aunque hay gente que sí ha tenido eventos súper traumáticos en una toma irresponsable, pero es que no se les saca el provecho suficiente a esto que es, sí, es un regalo. mm. Eh, Hay cositas que te debo decir y es que te dije que nada de miedo, pero sí respeto. Y Ujú. respeto significa que la medicina psicodélica no es para todas las personas, ¿de Ok, acuerdo? Hay un filtro inicial porque efectivamente hay personas que no son candidatos, al menos háblanos no de en ese este filtro. instante. Entonces, por ejemplo, personas con trastorno afectivo bipolar o con esquizofrenia, puede que más adelante el filtro cambie, ¿cierto? Porque pues eso es lo que estamos entendiendo. Pacientes con epilepsia han sido sacados de los estudios, por ejemplo. ¿Medicados o no? O sea, Me- no es porque se cruce con la medicación, sino porque la condición de base no está bien con estos psicodélicos. exacto. Ok, Sí, medicados o no, embarazadas, ¿cierto? ok. Entonces, entender que puede que esto cambie y puede que tú y yo hablando en 5 años, digamos, viste, como yo dije eso en ese Sí, la podcast. medicina es dinámica. Claro, pero en este instante sabemos que no es para todos y me ha tocado ver pacientes, ¿cierto?, que hacen psicosis en relación con una macrosis de psilocibina, pacientes que estaban con una depresión, pero terminan haciendo una manía en relación o en una hipomanía en relación con los psicodélicos 100%. Obviamente, cuando yo trabajo con esto, estoy en compañía de un psicoterapeuta, de una psiquiatra, una neuropsiquiatra. Específicamente yo trabajo con una que se llama la doctora Paula Bustamante y que hace parte de la Asociación Colombiana de Medicina Psicodélica. O sea que esto es un trabajo multidisciplinario. Acá no estamos trabajando eh, con el yo exclusivamente, sino el yo que se une con otros para poderse aliviar y potenciar. Entonces siempre psicoterapia asistida por psicodélicos. De hecho, ese es el nombre que recibe el tratamiento. Y hay algo esencial y que probablemente muchos lo hayan escuchado que se llama el mindset y el setting. ¿Cómo llega mi mente a ese momento? ¿Quién me está acompañando? ¿En dónde lo estoy haciendo? Todo eso hace la diferencia para que mi experiencia psicodélica sea lo más llevadera posible, lo más amigable posible, lo más amorosa posible. A pesar de todo eso, puede que mi mente haya llegado bien, que el ambiente sea chévere y puede que ocurra un mal viaje. Está bien, pero entonces, ¿por qué ocurrió ese mal viaje? ¿Cuál es el significado de esto? ¿Será que hay algo que me está diciendo? Siempre analizar. Y en relación con ese analizar, yo le pido a mis pacientes que hagan un journal, que escriban siempre después de eso, justo después de la experiencia, si se sienten en el mejor momento para hacerlo, que suelten todo, porque ese soltar todo en ese momento preciso, pues la mente está abierta a todo lo que vivió, entonces se siente con los pelitos bien paraditos y la mente absolutamente dispuesta para A uno lo soltar conmueve todo. La todo. mariposa, yo estoy Sí, inspiradito, qué belleza de nube. yo sé, es un Pero es cerebro más lindo porque es un empático. momento en el que te entra la info, que no te entra cuando estás en ese modo automático, en ese cerebro reactivo que pues no te va a permitir apreciar la belleza que está ahí para nosotros. Yo a veces digo que es como tener los ojos del niño que está descubriendo el mundo otra vez. Y eso como adultos es uf, Ujú. un vasito de agua refrescante. Sí, con S, con la psilocibina, con LSD, con MDMA, todos vienen en estudios para poder abordar a ese inconsciente, por ejemplo, para aliviar el estrés postraumático. Algo que dijiste en relación con ese cerebro más empático, pues eso es lo que vemos en los cerebros de las personas que emplean este tipo de medicinas. Cómo se aumenta la empatía y cómo se hace una deconstrucción del ego, digamos que una reestructuración del ego, donde yo no me siento como el yo individual, sino el yo que está unido al todo, ¿cierto? Muy chévere, muy chévere. A mí este Sí, tema aquí realmente me está. apasiona. Sí, y está todo por Ah, hacerse. Como dices tú, en 5 años la conversación será otra, mm, porque ahora estamos mm, saliendo como del closet con estas historias.
Y Ujú. todavía para muchos médicos ya más tradicionales y de más edad y que han sido más cerrados y ortodoxos, probablemente estos se nos están enloqueciendo los médicos de hoy en día. Yo sé, o sea que empezar a hablar de una medicina no tradicional es empezar a luchar contra una marea. Lo importante es permanecer firmes en medio de la marea. Yo no me voy a bajar del barco porque Y que no es claramente por sé que muchas moda, cosas viene de una funcionan. convicción. Hay una ciencia que respalda lo que estamos ofreciendo, a pesar de que esa ciencia no está completa, pero es que la medicina no está completa ni lo va a estar. Hermoso eso. Y de eso se trataba mi próxima pregunta y es sobre esa nueva medicina que tú has elegido ejercer y que estás descubriendo y que estás alimentando de otras ciencias blandas que probablemente, que ni siquiera son ciencias, algunas son simplemente tradiciones como el yoga, la meditación, pues el pilates y otras cosas que pues la medicina nunca hubiese tenido en cuenta. Porque también dentro de esa belleza que es la medicina hay un ego y una aquí entra esto y esto no entra, o nosotros somos una cosa y ustedes son otra, pero ahora al abrir esas puertas se ha permitido una integración que creo que promete resultados muy bonitos y muy repartidos, como decíamos ahora, no tan puestos en tú médico vienes a salvarme, sino tú como paciente, que hay gente que ya ni siquiera les dice pacientes, sino consultantes para darte como un estatus activo de tú también tienes en tus manos mucho que hacer. Entonces, ¿por qué elegiste esa medicina distinta? ¿Cómo ves esa medicina? ¿Hacia dónde ves que va caminando? ¿Y qué otras partes quisieras integrar ese trabajo que haces con la cabeza y como tú misma dijiste, separando, pero al mismo tiempo llevando a integrar cerebro como la parte orgánica, las imágenes que tú puedes ver, comprobar y a veces cosas que pasan en la mente que tú no puedes ver en un examen de sangre, pero que sabes que están ahí porque las oyes todos los días en consulta? Eh, Hay algo con lo que quiero empezar la pregunta y es que siempre digo que el paciente perdona que yo no sepa algo, pero no perdona la falta de acompañamiento. Que eso Uf. no se nos olvide. Yo puedo decirle a mi paciente, y de hecho se los he dicho, yo no sé lo que tienes, pero vamos a intentar hacerlo. Ese dar la mano en ese momento de vulnerabilidad, pues hace la diferencia. Lo siguiente es el por qué terminé en todo esto. Debo decirte que soy una persona altamente insatisfecha. Es decir, que pretendo, me he reinventado muchas veces en la vida, incontables veces en la vida y probablemente lo voy a seguir haciendo. Y yo sé que muchas personas lo han hecho, pero a muchas personas les gusta la zona de confort, a mí no. Y eso puede verse como una debilidad y de hecho ciertas personas me han dicho, Ani, pero pues está bien quedarse en la zona de confort y a mí me encanta, me parece fascinante que las personas puedan, pero yo no visualizo una medicina donde empiece a las 7 de la mañana y salga a las 7 de la noche y haga turno todas las noches y no esté presente en la vida de mis hijos. Y ese mis hijos llega a completar la razón. Me encanta reinventarme y mis hijos cambiaron mi manera de ver el mundo. Antes, desde siempre, una paciente me dijo que yo era una medio hippie, medio bruja, medio científica, como una combinación de todo un poquitico, pero si bien esas son mis raíces y eso lo sé, pues mis hijos sacaron las raíces a flote y me permiten entender cómo quiero vivir la vida. Yo les digo a ellos, yo pretendo que ustedes sean niños felices como mi meta principal, no niños productivos, niños que sepan la raíz cuadrada de 300. A mí no me interesa eso, me interesa que tengan adecuada gestión emocional y que sean niños felices y que vivan desde la vulnerabilidad, sí, pero desde un montón de estrategias para afrontar la adversidad del día a día. Si tú me dices, Vane, también, ¿por qué estás acá o cómo te gustaría seguir trabajando la medicina? Creo profundamente en el poder de trabajar sobre el pasado de las personas para que el presente sea más liviano y eso me ha encantado en la medicina de los últimos, desde mi hija menor, desde los últimos 3 años. Trabajo para curar las raíces, no para echarle tierra a las heridas, sino para curarlas y la persona florece de una manera maravillosa. Entonces, seguir trabajando sobre formas de llegar al pasado inconsciente de las personas, ahí voy a estar yo. Y por supuesto, hay otros caminos un poco más científicos tradicionales que me apasiona. La epileptología tiene eh, una ramota adicional que es la cirugía de epilepsia. Eh, Escuchar a las neuronas, encontrarle alivio a a las neuronas, tratar las neuronas, por ejemplo, a través de neuroestimulación, todo eso que son
digamos que elementos más técnicos en la medicina, a mí me encanta. Entonces, a mí Y me tiene encanta buenos resultados. sí, el análisis de señales eléctricas implica mucho esfuerzo y yo creo que eso es como un momento culmen de la medicina en la línea en la que estoy yo y le ayuda mucho a los pacientes. Imagínate por un Wow, segundo que, por ejemplo, en epilepsia el 30% de los pacientes no responden a medicamento. Ah, no, eso es un montón. un Yo sé que, montón. claro, la mayoría sí responde y sobre eso me pego yo en la consulta y les digo, claro que vas a responder, pero 3 de cada 10 no. Entonces, en esos pacientes, ¿qué hacemos? Y hay herramientas, la dieta cetogénica, que la empleamos en nuestros pacientes, por ejemplo, el uso de nutracéticos para ayudarles y esto que representa la cirugía de epilepsia, en donde se ingresa y se reseca un pedazo del cerebro o se quema un pedacito del cerebro o se hace neuroestimulación. ¿Cómo hago para mandar corriente eléctrica continua para que un circuito deje mal funcionar y que funcione de otra manera? Esa manera que le beneficia al paciente en términos de su control de crisis. Ese es otro futuro que yo espero que esté en mi vida presente. Qué belleza. Y ahí me acordé de cómo llegué a ti. Claro, yo llegué por un video que pusiste de las neuronas haciendo sinapsis. Como ellas como que se atraen y se van para atrás, se atraen hasta que finalmente se enlazan y uno dice, eso está pasando todo el tiempo dentro de mi cerebro. Cada que venzo la pereza y venzo el sueñito y me digo, me voy a levantar a entrenar y cada que conozco a alguien nuevo y venzo la timidez y cada que pruebo un alimento nuevo y cada que suelto algo que ya no está bien que uno ve afuera, lo ve, pero saber que eso está pasando realmente en mi cabeza es lo que me está permitiendo evolucionar. Me pareció una belleza de video. ¿Cómo contemplamos, aparte de todo lo que nos dijiste, a nivel espiritual, ese cerebrito, para que eso siga sucediendo y para yo, pues digamos que mi meta es que uno viva una vida yo siempre digo que yo puedo afirmar y yo decir, esta fue mi vida, yo la hice, fue una vida valiente, fue una vida que se parecía a mí, o sea, una vida de mi autoría. A nivel espiritual, ¿cómo hago para que esa cabecita esté en conversación con el corazón y luego afuera se parezca en el día a día a eso que tengo adentro? Voy a decirte varias cosas. Uno es que la oración hace la diferencia sobre el cerebro. Oración, yo sé que ahora yo le digo a mis pacientes, en medicina siempre nos enseñan que preguntemos la religión y precisamente porque hay ciertas religiones que no nos permiten algunos manejos, es por eso. Y ya Ujú. pregunto y cada vez más me dicen, Vane, yo soy católica, pero no practicante. O sea O que estoy abierta a otras cosas. entiendo que la institución de la iglesia pesa sobre el cerebro de las personas más jóvenes, pero son muy abiertos a esto de la espiritualidad o creo en un Dios o creo en alguien más, ¿cierto? Ese creer en alguien más, conversar con alguien más en mi interior, cambia el cerebro y nosotros ya tenemos estudios que nos muestran, por ejemplo, lo que han denominado algunos autores como el punto de Dios en el cerebro. Resulta que la oración fortalece mi prefrontal y eso significa aumenta mi gran extintor, me ayuda a gestionar el riesgo, me ayuda a regular mis propias emociones. O sea que la espiritualidad, ese contactar con alguien más, además de contactar con mi yo esencial, pues hace la diferencia sobre el cerebro y lo potencia. Hay cosas Y chéveres que sabes pueden. qué, qué pena pararte ahí un segundito. Es que lo que se Ujú. me viene a la cabeza con eso es que el que cree en algo más, llámelo como quiera, tiene una capacidad que no tiene quien no cree en nadie más, y es la capacidad de delegar. Que lo que no soy capaz de entender y no puedo gestionar, la vida, Dios, el universo, la energía me van a ayudar de alguna manera y confío. Y cuando delego eso, me descargo. Es que si no es demasiado peso, sentir que yo lo puedo hacer todo sola. Es mucho peso, porque claramente no puedo hacer todo sola. ¿Sí? Delegar hace la diferencia. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llaman estrategias de segundo cerebro. Por ejemplo, mi cerebro puede estar tan cargado con tanta información porque trabajo, porque soy mamá, porque etc, 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 todo lo que tenemos en la cotidianidad. Entonces, entregar eso que puedo entregar hace la diferencia. Entregárselo a un Dios, entregárselo a un asistente, entregárselo a una agenda, entregarlo a estas palabras en este libro. Eso hace que se baje la carga mental, sin duda. Hay algo que te iba a decir, es que las afirmaciones positivas a veces pesan sobre el cerebro de muchas personas, de mis pacientes, eso lo sé, pero para muchos terminan siendo un motivador en el día a día. Entonces les voy a recomendar, si me lo permiten, esa estrategia con los post-it de Ajá. pegar, ¿cierto? Entonces colocar mensajitos.
de eso que visualizo, de eso que quiero, de eso sobre lo que quiero trabajar. Por ejemplo, cuando se levanten en la camita, al frente, en la pared, eh, son formas de ver de manera consciente algo que quiero introyectar en mi vida, pero también que mi inconsciente lo capte. A pesar de que yo no crea que no lo vi, mi inconsciente lo va a ver y lo va a ir metiendo, ¿cierto? Por eso es que nosotros decimos, filtren la información negativa, no vean noticias. Si hay algo que tienen que limitar, por favor, limítenlo, por supuesto, pero también le puedo abrir la puerta a un montón de cosas que sí quiero que entren en mi vida. Entre esos mensajes de que quiero mejorar de mi pasado, potenciar en mi presente y alcanzar en mi futuro. Me encanta. Gracias, Vane, por acercarte a nosotros de tantas maneras. Yo creo que todos esos lenguajes diversos harán que sea más incluyente esta info y que nadie diga no muy científico o no demasiado hippie. O sea, como tú misma mencionas, La tener como mitad. todo eso tan estructurado y tan integrado en ti permite que llegue a más personas. Cuéntanos, quienes no han estado todavía en tus redes, cómo te pueden contactar, sea para verte en los mensajes que dejas casi que cada día o quienes sientan que es mi momento de consulta y quizá ella podría ser cómo hablan contigo. Dale, entonces, Journal de Bane, se los voy a deletrear, Journal, Journal de Ajá. Bane, mi nombre es el Instagram y a través del Instagram pueden contactarme para todo, los productos de bienestar, los libros, las citas, las mentorías, ahí está el link del Linktree y ahí les sale todo, los WhatsApp de cada una de las personas que me ayudan. Esto que estábamos hablando de las estrategias de segundo cerebro, pues bien, hay un montón de personitas detrás mío que me permiten seguir adelante en todo esto que quiero crecer. Y hay algo con lo que debo cerrar, Ana, y es que el equilibrio hace la diferencia, que no se nos olvide ni muy, muy, ni tan, tan. En el equilibrio todo va mejor. Gracias, Vane, es real. Y el equilibrio, yo creo que en un ratico de silencio, en esos 13 minutos, que me parece interesante eso de los 13 minutos, si uno está un ratico de silencio con uno, sabe cuando se está desequilibrando y se está yendo para un lado, para el otro, y ahí en ese ratico de silencio decir, ay, voy a hacer el compromiso de volver a mi centro. Es el centro del que tanto Ujú. Es hablaba abrirnos a el la... budismo. Ahí perdí la comunicación un momentico. Es que esto que mencionas del silencio, así como les dije que dentro de las metas que deberíamos tener de bienestar mental es abrirnos a la vulnerabilidad, encontrar el equilibrio, ¿cierto? Ni muy, muy, ni tan, tan. El silencio es una de las cosas que más me encanta. No sentirme incómoda en el silencio debería ser una meta para alcanzar. La mayoría de nosotros en nuestro afán de productividad decimos, no es que el silencio es igual a no estoy haciendo nada y si no estoy haciendo nada no soy productivo. Encontrarnos en el silencio y sentirnos cómodos, eso que estabas diciendo. Mil gracias a ti y a todas las personas que se conectan, que quieren aprender más de sí mismas, por acompañarnos en este ratico de aprendizaje con la Doc Bunny. Un abrazo a ti y a todos Muchas ustedes por gracias, estar. un abrazo a ti.